Muy buenas tardes a todas y a todos. Una vez más es un agrado poder saludarlos a todos en una nueva versión de Emprendecena. Hoy día ya martes 2 de marzo. La mayoría ya, bueno, terminando, ¿cierto?, las vacaciones de febrero y nuevamente incorporándonos. Llegó marzo, así que hay que tener alta energía para continuar trabajando y estudiando. Bueno, ustedes han estado ya durante 2 meses ya participando durante el mismo verano, así que bueno, como siempre, los felicitamos y les agradecemos el poder estar participando y esperemos que continuemos con los aprendizajes, ¿cierto? Y el intercambio de experiencias que ha sido tan importante durante estos 2 meses en que hemos estado trabajando. ¿Mm? En el día de hoy ya estamos ya completando el 10º módulo de Emprendecena, vamos avanzando, nos quedan ya un mes y algo de distintas actividades, y en el día de hoy nos acompaña Gabriel Turial, directamente desde Montevideo, Uruguay. Él es gestor de proyectos, formador, coach y mentor de emprendimientos culturales y creativos. Ha trabajado en distintos mercados de América Latina. Dirige Contrapedal Conecta, consultora estratégica desde la cual ha realizado actividades en distintas áreas, como internacionalización, estrategia para desarrollo de proyectos y asistencia técnica a emprendimientos para distintas organizaciones como la Secretaría de Cultura de Paraguay, el Consejo Nacional de la Arte y la Cultura de Chile, la Dirección Nacional de Cultura de Uruguay, Litoral Creativo también en nuestro país, Viral en Argentina, Cali Zona en Vivo Colombia, entre otras. ¿Ya? Bueno, el día de hoy, como comentamos, es nuestro 10º módulo, el módulo denominado formalmente Ventas 2, en donde el objetivo es que puedan aprender técnicas que les permitan hacer crecer su emprendimiento cultural. Ahí Gabriel va a entregar unos distintos tips y algunos conceptos relativos a las predicciones de venta, la gestión de objetivos, control comercial y plan de venta, planificación de zonas y rutas de venta, etcétera. Bueno, distintos temas. La idea es de que, bueno, puedan ya comenzar con esta actividad. Yo no voy a ya latear más. Le damos la bienvenida a Gabriel. Esperamos que sea una sesión muy provechosa, que puedan interactuar mucho entre ustedes y que les quede lo máximo posible, especialmente en temas prácticos. Les agradezco mucho, muchas gracias, Gabriel. Adelante con tu sesión. Bueno, hola, ¿qué tal? Un gusto estar con todos ustedes. La verdad que agradezco mucho a Emprendecena la oportunidad. Les cuento rápidamente quién soy y qué he hecho, y también les voy a pedir que hagamos esta sesión lo más interactiva posible. Es decir, ustedes me pueden interrumpir, pueden poner preguntas en el chat, pueden levantar la mano. La idea es que sea un intercambio más que una ponencia. No soy un experto en ventas, o sea, no soy un tecnólogo en ventas, pero tengo mucha experiencia porque con Contrapedal nosotros nacimos como un sello discográfico. Después nos convertimos en una agencia de booking y management, entonces tuvimos que aprender a vender artistas. Después empezamos a hacer producciones de shows, entonces tuvimos que aprender a vender entradas. Hicimos un festival, entonces tuvimos que aprender a trabajar con sponsors. Y ese festival luego lo vendimos a Brasil, entonces tuve que aprender a venderle a una socia, convencer a una socia del valor del festival para que ella convenciera a unas marcas a aplicar unos fondos. Y muchas veces hemos tenido que hacer ponencias para vender. Y bueno, y también aprendimos algunas cosas que están sucediendo hoy en día en Internet y en los diferentes mercados. Hemos participado en muchísimas ferias y mercados de música e industrias creativas, que les recomiendo especialmente. Al final vamos a hablar sobre eso, cómo es que funcionan esas dinámicas, y lo importante que es participar de las ferias y los mercados. Así que bueno, voy a hablar algunas cosas teóricas, quizás un poco aburridas capaz, pero interesante que las conozcan. Pero bueno, también les voy a pedir que participen, que trabajen. Vamos a trabajar hoy con algunas cosas que son los insights.
les voy a pedir a aquellos que tengan memes, que quieran compartir algunos memes en un rato, todavía no, porque los vamos a analizar en el marco de los insights, o GIF también pueden ser. Así que bueno, sin más, les voy a presentar la pantalla. Bueno, muy bien. Bueno, ya les presenté, soy Gabriel Turiele, emprendedor, gestor, productor, consultor, y Contrapea es la plataforma con la que realizamos un montón de proyectos y con los cuales hemos tenido que vivir y sobrevivir y desarrollarnos en todos estos años. Y eso me hizo ver alguna cosa importante. Yo en un momento trabajaba como manager de artistas y siempre, digamos, yo me proyectaba a través de los artistas. Y claro, logramos cosas, logré internacionalización de algunos proyectos, logré posicionar a artistas, pero me pasó algo muy importante en un momento de mi vida, que me empecé a dar cuenta que los artistas estaban adelante, o que los proyectos estaban adelante y yo estaba atrás. Cuando hablo de artistas, puede ser un artista, puede ser un emprendimiento, puede ser lo que ustedes se imaginan, ¿no? O sea, proyéctalo en sus proyectos. Y, y yo me daba cuenta que yo reflejaba todo el tiempo lo que era el artista, hablaba de los artistas, era como mi modo de operación. Hasta que un día dije, voy a ser manager de mí mismo. Y empecé a trabajar mi marca personal. Y cuando empecé a desarrollar mi marca personal y a estar presente como Gabriel Turiele, se me abrieron más puertas de las que antes tenía. Y ahí me di cuenta lo importante que es la importancia de la marca personal. Y lo importante es que son las personas detrás de los proyectos. Y nosotros muchas veces en el ámbito cultural, creativo, nos escondemos detrás de los proyectos. Nos escondemos detrás de las marcas. Y sin embargo, nosotros somos nuestra marca y somos nuestros proyectos. Y es importante saber conectar nuestra marca personal y nuestra personalidad y nuestro nombre a los proyectos. No sé si les ha pasado, voy a poner el chat, no lo veo. Bueno, no veo el chat. Entonces, una cosa muy importante antes de empezar, o ya empezando esta charla, este encuentro, quiero transmitirles eso, que ustedes deben desarrollar su marca personal, estar presentes, tener su nombre visible, digamos, en los proyectos, porque muchas veces, y la mayor cantidad de las veces, el negocio es de las personas, ¿tá? Y nosotros hacemos negocios con las personas que nos caen bien. Y la gente hace negocio con nosotros si nosotros le caemos bien. Y eso es algo que nosotros no podemos, en el ámbito cultural y creativo, digamos, despojarnos de eso. Estamos vinculados como personas a nuestro proyecto, y ese es un diferencial muy importante con respecto a otras industrias, que uno puede esconderse si se quiere. Pero acá nosotros nos vamos a vincular con las personas porque nosotros nos vamos a encontrar permanentemente con las personas. Cuando ustedes empiecen a ir a mercados de música o a mercados de industrias creativas, se van a dar cuenta que se van a encontrar varias veces con las mismas personas, y muchas veces esas personas cambian de proyecto, como nosotros hemos cambiado de proyecto, pero son las personas con las que uno se termina vinculando. Y a mí me ha pasado de pronto, por ejemplo, acá hay algunas de las personas con las que yo he hecho negocios, que primero nos conectamos personalmente.
por ejemplo, Guti, que tiene un festival en Recife, tuve años para venderle a un artista. Solo después de que una vez vino a Montevideo, nos tomamos unos vinos, escuchamos música, vimos libros y nos conectamos personalmente, pudimos hacer negocio. O sea, es como que el negocio vino después de la vinculación personal. Y eso es algo muy interesante y muy, ¿cómo les voy a decir? Muy particular de nuestros negocios. ¿Sí? Cuando yo vendí el festival a Brasil, obviamente se lo vendía a esta persona, o sea, no a ella, pero sí ella fue la partner, pero le tuve que vender la idea. Pero antes de venderle la idea, ella tenía que haberme conocido, haber conocido lo que yo hacía, encontrar valor en lo que se hacía, y yo, en una reunión que tuve con ella, tuve que transmitirle el diferencial y el valor del festival. Entonces son insumos que uno tiene que tener siempre ahí en la mente eh, y a la mano. Así que es importante, el negocio son de las personas. Entonces, es importante el compromiso, o sea, amamos lo que hacemos, o sea, estamos comprometidos hasta las vísceras con lo que estamos desarrollando, con nuestro proyecto. Podemos hablar con libertad, con profundidad, con pasión sobre eso, porque esa es la única manera de poder conectar con lo que hacemos, porque nosotros estamos conectando emociones permanentemente. Y solo vamos a convencer a las personas si nosotros primero nos convencemos a nosotros y si primero nos estamos vendiendo a nosotros. O sea, si yo ya compré, compré lo que yo hago, es más fácil y es más probable que yo pueda vender lo que yo hago. Pero yo si no transmito lo que estoy vendiendo, o sea, si yo no me lo creo, eso es imposible. Hace poco le vendía a la Espacio Fundación Telefónica de Lima una serie de talleres, porque en Monterreal hacemos talleres también. Y en realidad generé un programa, cuando vino lo del COVID, para desarrollo de capacidades de emprendedores creativos, creadores y músicos. Un programa como de 9 módulos con diseño, producción audiovisual, producción de audio, redes sociales, marketing. Y en realidad cuando yo estaba haciendo ese proyecto, me lo estaba haciendo a mí mismo. Y yo estaba vibrando en ese proyecto y yo decía, qué bueno que está esto, yo quiero hacerlo. Y en realidad el proyecto lo planteé para un fondo que salió en Uruguay del COVID y no salió. Y bueno, a raíz de un partner que tenían en Perú, lo presentamos a la Espacio Fundación y ellos lo vieron inmediatamente y lo compraron. Y obviamente después les voy a mostrar el pitch que hicimos. Eh, era contundente en el contexto que desarrollaba, el pitch que desarrollaba, el contenido y el beneficio. Y eso también es algo importante, el beneficio. ¿En qué beneficiamos al cliente, al partner, a la audiencia, al socio? ¿Sí? Así que también eso es importante y no podemos ser fríos y ser tibios en este asunto, ¿no? Entonces, vender es convencer, es negociar y es establecer acuerdos. Es un proceso lógico para, para hacer que el cliente compre. Entonces, uno vende con el cuerpo, con los gestos, con las manos, con la cara, con el tono de la voz. Ahora vamos a ver. Entonces, es una cuestión química la venta y la compra, sobre todo. La compra, el decir que yo compro un boleto, que yo pago por una experiencia, que yo invierto como patrocinador en un proyecto, es una cuestión de física, química, que ahora lo vamos a ver, es una comunicación emocional. Nosotros estamos vendiendo emociones y nos estamos comunicando con el cerebro cuando estamos vendiendo. Y cuando la gente está comprando, no está comprando desde un lado lógico, en general, ¿no? Es muy raro que alguien compre desde un lado lógico. Siempre hay un trasfondo emocional
y prácticamente siempre hay un trasfondo biológico, que ahora vamos a hablar en un ratito de eso. Así que bueno, y vender bien implica la satisfacción del cliente, del vendedor y de quien presta el servicio. O sea que todos tenemos que estar contentos, todos tenemos que sentir que ganamos, tenemos que dejar atrás esa falsa idea de que el vendedor es un cagador. Justamente nosotros no somos cagadores, no vendemos autos, no vendemos experiencias, emociones, y vendemos cosas que a nosotros nos conmueven y nos mueven. Entonces tenemos que saber cómo transmitir esa experiencia. Entonces, nosotros le estamos vendiendo no a las personas, sino que le estamos vendiendo a sus emociones. Le estamos vendiendo también a sus conveniencias. O sea, si alguien siente que le conviene algo porque le va a beneficiar, y lo va a beneficiar desde un aspecto consciente o inconsciente, en realidad va a tener más disponibilidad de compra, disponibilidad de pago, disponibilidad de aceptar un presupuesto, de aceptar un proyecto. Cuando estamos hablando de comprar o de vender, no estamos hablando ni siquiera solamente de que alguien ponga dinero por intercambiar por el bien el servicio. Nosotros estamos vendiendo permanentemente. El comprar es convencer a una persona de que tu vida está buena, por ejemplo. El vender es convencer a una persona que tu vida está buena, y esto, como les decía, es un proceso biológico. También puede ser descubrir una necesidad y generar el deseo. En nuestro caso, generar el deseo es algo bastante complejo. O sea, descubrir una necesidad es complejo porque normalmente en el ámbito cultural nadie tiene una necesidad. Pero vamos a ver que sí, que podemos generar una necesidad biológica inconsciente a través de las experiencias que nosotros hacemos, a través de lo que proponemos y del contexto que generamos, a través de los insights, que le vamos a llamar. Bueno, obviamente que para vender necesitamos conseguir clientes, prospectar, ¿tá? O sea, tenemos que, no podemos vender al aire, sino que tenemos que saber a quién nos dirigimos, tenemos que tener público objetivo, en el caso que sea público, tenemos que tener clientes objetivos, en el caso que sean clientes como patrocinadores, tenemos que conocerlos, saber quiénes son, saber cómo piensan, saber qué sienten, clasificarlos, ¿tá? Emocionarse y emocionar, dominar nuestro servicio o producto, ¿sí? Y esto también es importante. Yo, por ejemplo, cuando había artistas que no me convencían, no los podía vender. Cuando no me conmovían a mí, yo no podía transmitir esa emoción, conmover a posibles compradores o a promotores, a productores de festivales. Era como si si no te emocionás, no vas a emocionar a nadie. Entonces, cuando uno siente dudas, es cuestión de barajar y dar de nuevo, de analizar qué es lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, si realmente nos convence lo que estamos haciendo. Y muchas veces no hacemos las cosas porque nos convence, sino porque queremos ser parte de algo. Y yo he cometido muchos errores por querer ser parte de algo, o porque alguien hacía tal cosa y no quería quedarme atrás y quería ser parte de una escena. Entonces me ponía a hacer proyectos, pero no los hacía con un sentimiento profundo de convicción personal y de transformación, sino que lo hacía por el qué dirán o por lo que ven los demás. Y cada vez que yo hice ese tipo de acciones, cometí errores impagables, me endeudé, me equivoqué muchísimo, muchísimo. Así que es importante en nuestro ámbito
estar conectados con lo que nosotros estamos proponiendo y haciendo, y dominarlo, ¿no? O sea, ser expertos en lo que estamos haciendo. ¿A alguien les ha pasado alguna vez de meterse en proyectos solo por satisfacer necesidades que no eran profundas, sino por algo más plástico, por decirlo así, por más superficial, por el entorno? Cuéntenme ahí en el chat, que quiero conocerlos un poco más. A ver, a ver. Sí, cuéntenme un poco si les ha pasado esa situación. Sí, pero también por el impulso de embarcarse en lo desconocido. Sí, es verdad. Y eso está bueno también, el impulso. Me cuesta muchísimo si no me gusta. Totalmente, sí. En muchos casos por necesidades económicas. Sí, me ha pasado y pasa el tiempo y uno se desencanta monetariamente. Quedarse más tiempo en los proyectos cuando no te están entregando nada por el miedo de estar en nada. Bueno, eso me ha pasado también. De usar el tiempo, generar distancia por sentirme comprometida con gente redonda. A veces he elegido proyectos para intentar, a ver. No estar en nada. Siempre apoyo proyectos ajenos por no confiar en mis ideas. Valeria, ahí está el tema, ¿viste? Uno puede apoyar proyectos ajenos, pero como decía hoy al principio, uno tiene que ser manager de sí mismo y de sí misma. Y uno se desgasta, por supuesto. Trabajé años 3 en una academia que pagaba poco solo por el prestigio. A veces está bueno trabajar por el prestigio. Mire, yo, por ejemplo, desarrollé una asociación latinoamericana de managers musicales. La creé, tuve el impulso de hacerlo y me sirvió a nivel de marca personal. Cuando vos, por ejemplo, estás haciendo algo por desarrollar tu marca personal, estás invirtiendo. Yo no gané un mango, estuve 2 años y la verdad que fue un desgaste tremendo, tremendo, tremendo. Pero estuve 2 años, pero ¿qué me pasó en esos 2 años? Que me conocí un montón de gente de toda América Latina. Mi nombre empezó a ser importante en la escena musical y me convertí en una referencia y ahí me di cuenta que me valió la pena el desgaste. Pero a los 2 años yo salí de esa situación porque finalmente estaba trabajando también para los demás. Me pasa que se me hace hipótesis si no me gusta y creo que además no tendría alma y entonces no lo podría promocionar o vender de alguna manera. Cómete toda la comida. No. Si no creo en él. Vender y mantener tu marca personal tiene grandes costos. Sí, tiene grandes costos. El tema es cómo uno siempre... Vieron que usted en la presentación aparecen fotos mías a cada rato. Bueno, esa es una forma de que yo me vendo también. De que ustedes dicen, y este tipo aparece a cada rato, se muestra, se muestra. Entonces, es importante que ustedes se peguen a los proyectos que están vendiendo. A ver, pasa que uno parte como avión y después es muy difícil encantarse. Lo que pasa es que uno lo tiene que sentir en las vísceras. A veces he elegido proyectos para aumentar la red de contactos de personas reconocidas en el medio artístico con el propósito de abarcar proyectos más sostenibles y rentables. Sebastián, eso está bueno, está bueno. El tema es, como nos ha pasado a todos, como me ha pasado a mí, es el límite. Yo me relaciono muchas veces a proyectos solo por conectarme con las personas para que vean cómo yo trabajo. Y eso es una buena inversión, pero tiene que ver con una inversión cuando uno tiene la oportunidad de mostrarse, de mostrar sus capacidades. A veces como artista a uno le da cierto pudor venderse a sí mismo. Bueno, María, es verdad que como artista a uno le da pudor venderse, pero es verdad que uno se tiene que saber vender. Hola, Guillermo. Por eso, ahora hay un tema con los artistas. Yo creo también que un artista no debería venderse hasta cierto punto. Debería tener un management, un manager, una manager.
Porque en el caso de los artistas, siempre es mejor que otro hable de vos. ¿Tá? En nuestro caso, que somos emprendedores, que tenemos emprendimientos culturales, en Chile los managers no existen. Sí, existen muy pocos, pero estamos hablando de personas que se encarguen de la gestión. Yo creo que la gran mayoría de la educación profesional para artistas nos enseñan a vender nuestros productos o servicios a este sistema. Es verdad. Pero tampoco los artistas en general son profesionales. Yo trabajo con una artista de Dominicana que se llama Mula. Voy a poner acá. Que se llama Mula, que a mí me ha sido bastante fácil conectarlos. Que no hay, hasta que leí mi tesis, ¿por qué faltan tantos? Sí, es que no hay, en la industria de la música en general no hay managers. Hay muy poca gente. Por eso cuando aparecen personas que son managers o son gestores, tiene que saber apreciarlos y tener su valor. Y ustedes mismos, ustedes mismas, pueden convertirse en managers o en gestores de proyectos. A mí les decía que este proyecto Mula, que es un trío de electrónica dominicana, me ha facilitado bastante el trabajar con ellos, con ellas, son 3 chicas, porque son muy profesionales en lo que hacen. Ellas se enfocan mucho en su producto, su proyecto, tienen una estética súper acabada, una estética musical, producen, o sea, yo les tiro como algunas ideas, conceptos o tareas, y yo sé que ellas van y lo ejecutan. Y yo lo que tengo que hacer es agarrar ese producto que está muy bien hecho y conectarlo con mis redes de contacto. Entonces, es muy importante el desarrollo de redes de contacto, ¿sí? El desarrollo de redes de contacto. En este ámbito cultural y creativo, nuestro valor más importante son las redes de contacto, ¿tá? Entonces, los managers, las managers, se mueven a través de sus redes de contacto y a través de ellos movilizan sus proyectos. A veces siento que el manager es más práctico cuando eres vendedor y descubres artistas nuevos, independientes y emergentes, más que trabajar con personas consagradas. Realmente es toda una ciencia descubrir talento nuevo y proyectarlo. Es como que los artistas somos vanidosos igual, sí, Juan, es verdad, los artistas son vanidosos. Cuando no tienes trayectoria, digo, a veces siento que el manager es más práctico cuando eres vendedor y descubres artistas nuevos, independientes, emergentes, más que trabajar con personas consagradas. En realidad, todo tiene un límite. El límite es las redes de contacto que vos tengas. Si tenés redes de contactos importantes, vos llegás a lugares más importantes. Si vos tenés redes de contacto que están, digamos, en ciertos circuitos, pero que no estás conectado con circuitos más mainstream, vas a tener un límite. Por eso es importante el participar de ferias y mercados, ¿no? Y sí es un ejercicio interesante el descubrir artistas y proyectarlos. A mí me ha ido bastante bien en eso, pero es un trabajo bastante cansador y bastante largo. Es a largo plazo. Por ejemplo, estamos pensando que un artista emergente, nuevo, puede tener 10 años de trayectoria y para la escena es un artista nuevo. Y recién con el tercer disco uno puede pensar en que un artista no se consagra, empieza a tener visibilidad. Entonces, me ha pasado, digamos, de pensar en retrospectiva y decir, bueno, qué puntería que uno tiene que tener y cómo tiene que optimizar la energía para que no se te vaya la vida. Y esto es una reflexión que les quiero dejar, ¿no? Yo tengo 15 años trabajando en esto y a veces digo, si bien tuve experiencias buenísimas, y he conocido buena parte del mundo, también he perdido mucha energía y mucho tiempo con proyectos que si bien me movilizaban, motivaban, finalmente no terminaron de proyectarse a largo plazo o en tantos territorios. Y a veces me pongo a reflexionar. Consulta, cuando encuentro un artista, ¿hace un seguimiento? Sí. En el caso de Mula, por ejemplo,
yo las conocí cuando recién empezaban su proyecto, ellas me compartieron su material y yo empecé como a seguir lo que estaban haciendo. Y lo que hice fue empezar a ayudarlas. Empecé a conectarlas con oportunidades, con festivales, con salas de conciertos, con promotores, como que iba también haciéndole asistencia técnica, consultoría, mentorías. Como que me interesó mucho el proyecto porque le encontré la singularidad, ¿sí? Y lo singular de los proyectos es lo que nosotros tenemos que encontrar. ¿Cuál es el diferencial de lo que estamos haciendo? Tanto sea un artista, tanto sea un proyecto cultural, tanto sea un emprendedor. Soy especializado en música, pero también he trabajado en artes escénicas y en industrias creativas en general. Pero tengo mucha trayectoria en música. En el mundo de la música me parece que hay más productores. En Chile creo que la profesionalización de manager ha ido de a poco creciendo. En la danza hace 20 años atrás eran los mismos coreógrafos los gestores. Ahora con la mayor cantidad de artistas de la danza, naturalmente está creciendo lo que se dedica en la gestión. Hay posgrado de gestión y cursos, está buenísimo. Sí, acá en Uruguay, por ejemplo, hay carreras de gestión cultural, que antes no había, donde te enseñan herramientas de gestión, de comunicación, de marketing. Cada vez hay más. Pero sí también uno como artista tiene que aprender a ser un gestor y aprender a hacer gestión, aprender comunicación, aprender redes, porque ¿qué pasa? Normalmente lo que va a suceder es que alguien te va a ver cuando ya tu proyecto esté encaminado, cuando ya estés creciendo, cuando ya tengas visibilidad. O sea, es muy raro, muy difícil que alguien te vea desde el principio, desde chico, desde chica, y te proyecte. Tiene que ser alguien que realmente tenga mucha pasión y mucha visión, ¿sí? Bueno, un prospecto es una persona que va a necesitar el servicio o producto. En el caso cultural, la gente no necesita o cree que no necesita. Debe querer satisfacer una necesidad. Debe tener con qué resolver esa necesidad. Debe tener un poder adquisitivo, ¿no? O sea, no cualquiera invierte en ir a la ópera, por ejemplo, o no cualquiera invierte en ir a una obra de teatro, danza. Son personas que tienen ciertas características especiales, tienen ciertas necesidades, aunque lo hacen por placer, hay necesidades intrínsecas en el acto de acudir a ver una obra. Entonces, vamos a ver medio rápido un poco un proceso tradicional de ventas. Después vamos a pasar a algo más divertido, que son los insights, y vamos a charlar un poco sobre eso. El proceso de ventas tradicional es un proceso en que nosotros vamos, por un lado, seleccionando los clientes que vamos a tener. Esto está obtenido, digamos, de procesos más tradicionales, entonces no se asusten. Lo podemos igual aplicar a algunas cosas que nosotros vamos a hacer, pero me parecía que era importante que lo tuviésemos. Tener el conocimiento del producto o servicio, identificación y generación de esos contactos, que por ejemplo en el mundo de las redes sociales es a través de generarles embudos de ventas, que después vamos a ver qué es, seleccionar a las personas o empresas con perfil adecuado y con poder de compra. Evaluamos, una vez que tenemos esas personas, esos prospectos, evaluamos qué necesidad manifiesta tiene, qué características tiene, qué capacidad económica, si está capacitado, si es capaz de recibir a un vendedor, una venta, y si tiene poder de compra. Nosotros después clasificamos esos prospectos. ¿Cómo? Pues decimos, este está dispuesto a pagar, este tiene la costumbre de acudir a espectáculos, este tiene la costumbre, el hábito de consumir música, este patrocinador está vinculado, le interesa vincularse al arte y la tecnología. Entonces, como que nosotros tenemos que empezar a cambiar la mirada y ponernos
como perros de presa, digamos, ¿no? O sea, cuando empezamos a pensar en vender, tenemos que empezar a conectarnos con el que nos va a comprar. ¿Tá? Y ahí nosotros vamos a diferenciar a lo largo de estas charlas el que es un patrocinador, un sponsor, un socio, del que es el público final. ¿Tá? Pero a la larga, en realidad, vamos a estar ejerciendo los mismos mecanismos. En el proceso de venta tenemos que tener un acercamiento previo, interiorizarnos con la característica del cliente, su estilo de vida, los gustos, ¿sí? Recopilar la información, su nombre, ocupación, sus pasatiempos, niveles educativos, productos y servicios que utiliza actualmente, los motivos, cómo paga, qué opiniones tiene de ellos. Entonces, una de las maneras importantes que nosotros tenemos para relevar esto es hacer encuestas, acostumbrarnos a acercarnos al cliente, al consumidor, saber por qué consumió, saber qué le llamó la atención, conocer qué cosas no le gustaron y empezar a caracterizarlo. Después tenemos que lograr la atención del cliente, ¿sí? Y lograr la atención del cliente es conectarnos con él, conectarnos de una manera que nuestro producto, servicio, nuestra oferta capte su atención, se convierta en una propuesta de valor. Entonces, en ese proceso, el contacto personal, y por eso también está buena la visibilidad que uno puede tener, es fundamental. Por ejemplo, en un proyecto como este, que es Emprende Cena, que nosotros hicimos uno parecido que llamó Conexión Digital, nosotros llegamos a generar una comunidad también de unas 200 personas, y estuvimos como un mes todos los días trabajando, y para nosotros fue muy importante conocerlos prácticamente a todos, conocer sus características. Hicimos la inscripción, una encuesta de qué hacían, cuáles eran los proyectos, cuáles eran sus motivaciones. Estábamos atentos a sus participaciones, generamos una comunidad en Internet. ¿Por qué? Porque para nosotros esos prospectos que ya eran clientes, aunque ellos no hubiesen pagado por la capacitación, son prospectos porque pueden ser clientes en próximas capacitaciones que nosotros vendamos. El contacto cara a cara, el contacto voz a voz, el que nosotros podamos intercambiar, por ejemplo, mensajes, hace que haya una cercanía y una afinidad que predispone a la otra persona a vincularse, y a vincularse a través del pago, ¿sí? De generar un intercambio de energía, que es la compra y la venta. O sea, a mí me interesa algo, me emociono con algo, y yo enseguida quiero transmitir mi emoción y devolver eso. Y esa devolución generalmente la hago pagando, que es lo que tengo más a la mano, o lo hago con el aplauso, ¿no? Entonces, despertamos el interés, rompemos el hielo, convertimos nuestro producto o servicio en una necesidad, un deseo. ¿Por qué quiero pertenecer a esto? Porque, por ejemplo, un proyecto como puede ser Emprende Cena, como fue Conexión Digital, tiene mucho más significado que solo la parte de formación, educación. Acá hay una comunidad, acá nos estamos conociendo entre personas, acá pueden haber posibles sociedades a futuro, entre ustedes pueden hacerse negocios. Entonces, si ustedes pueden percibir a través de sus propios proyectos, pueden tener diferentes dimensiones. Y esas dimensiones son formas de comunicación y formas de venta que están implícitas en la propuesta de valor que ustedes hacen. Y ahí estamos viendo cómo nos conectamos emocionalmente con el cliente, ¿sí? Nos estamos conectando no solo porque generamos una emoción a través de entregar un producto cultural, artístico, que te transfiere emociones y arte, sino que también
hay valores, hay hechos que están vinculados al propio acto de lo que nosotros estamos ofreciendo, ¿no? Que puede ser el sentido de pertenencia, por ejemplo, un sentido de supervivencia también, que es mucho más profundo, ¿sí? Crear confianza. Ustedes acá en Emprende Escena vienen ya hace bastante tiempo y siguen perteneciendo y siguen siendo porque confían en el producto, confían en el servicio. Si Emprende Escena mañana saca un programa pago, es muy probable que algunos de ustedes compren, porque ya confían en el producto o en el servicio, ¿sí? Y eso nosotros lo generamos a través del pitch, del relato, de las imágenes, pero también de nuestra marca personal, ¿sí? Bueno, y nosotros tenemos que estimular el deseo en el proceso de ventas del prospecto. Es decir, que la persona sienta que realmente tiene que consumir eso. En algunos casos se hace más fácil, en nuestro caso se hace más difícil, porque no es fácil vender un producto cultural o artístico, pero si nosotros generamos un contexto y lo comunicamos de alguna manera, empezamos a entregar otras características que pueden generar el deseo de pertenecer. Yo puedo pertenecer a Emprende Escena no por la capacitación, sino por el hecho de vincularme a 150 personas. Y esa es la razón por la que de pronto en un proyecto como Emprende Escena me vende a mí el participar en el proyecto. ¿Sí? Y eso es profundo. En el caso, por ejemplo, de la ópera, alguien capaz que paga ópera porque quiere pertenecer a una sociedad, quiere mostrarse perteneciendo a un circuito social, a un entorno social, tiene que ver con su presencia y su supervivencia también como especie, digamos, eh, por el tema temas más profundos como puede ser la reproducción. Imagínense, ahora vamos a hablar de eso. Y bueno, es importante en el proceso de ventas tener antecedentes, referencias y testimonios. Yo aprendí bastante, por ejemplo, cuando vendimos producto a Brasil, generamos un teaser, que voy a mostrar ahora, y los brasileros siempre generan, después de un evento, una filmación con testimonio. Y yo aprendí que es importantísimo generar testimonio de la gente que ha participado de los proyectos, porque el público va a tratar de copiar o de adquirir lo que está validado y legitimado por otros. Le voy a mostrar rápidamente. A ver, un segundito. New York. A ver si ven acá. Soy músico. Que hay otra cosa sonando. Miren, por ejemplo, nosotros vendemos talleres. Atame es mi proyecto musical. Además también soy periodista. Y siempre me interesó toda la parte de cultura, de gestionar cultura en general. Okay, ahí va. Soy músico. Atame es mi proyecto musical. Además también soy periodista. Y siempre me interesó toda la parte de cultura, de gestionar cultura en general. Quedé muy conforme con la experiencia. Me quedé con muchas preguntas, puesto que el taller ofició como un disparador. Veo como la tarea de manager, veo como la tarea de manager más como que se puede aplicar, que es un mecanismo de pensamiento que se puede aplicar a distintas disciplinas. Lo que más destaco a nivel personal es haber comenzado un proceso de pensamiento nuevo que tiene que ver con la tarea del manager. Eso ya para mí es fundamental. Pensarlo de forma estratégica, tener bloques o segmentos
teóricos sólidos como para comenzar a indagar en el mundo del management musical. Bueno, ese fue un segundito, un testimonio que nosotros produjimos para vender talleres. Entonces, la gente va y los mira y los comenta. Y entonces nosotros tenemos que aprender a generar testimonios y tener referencias y casos de éxito, que eso ayuda mucho en el proceso personal de ventas, tanto sea un patrocinador como un público en general, ¿no? Ustedes tienen coméntenme, a ver, acá en el chat. ¿Han hecho testimoniales? A ver si... No. Estoy tratando de encontrar el chat. A ver. Cuéntame ahí en el chat si han tenido la idea de hacer testimoniales, cómo les ha ido. Bueno. Saben que no estoy encontrando el chat. Un segundito. A ver, un segundito. Un segundito nomás, que estoy... Un chat, acá. A ver, sí, lo pusimos en la web. Pitch es el testimonial. A ver, contente, yo un segundito. Yo hice la producción de la ópera en una región donde no había... A ver. Un segundito. Pitch es el testimonial. Sí, puede ser un testimonial. El pitch no es necesariamente un testimonial. El pitch es un relato de ventas, donde uno transmite el producto, el servicio, el beneficio. El testimonial es cuando uno le pide al cliente que relate su experiencia y que otros hablen por nosotros. Realizamos con Toja un convivio teatral en Lota. Ahí levantamos una escena dentro del montaje que incluía teatro y foro. Agarramos los testimonios del público en torno a preguntas acerca de la ciudad y su cultura. He realizado testimoniales, pero no con el equipo de trabajo, sino con el público. Me parece muy interesante poder acercar más al equipo, al público de manera testimonial. Sí, es fundamental. Le voy a mostrar rápidamente el festival que hicimos en Brasil. No lo voy a mostrar todo, pero le voy a mostrar cómo los brasileros arman los testimoniales a partir de digamos, un after movie, digamos, que se llaman, ¿no? Un segundito. Y esto también fue un gran aprendizaje para mí. A ver si lo ven. Contrapedal es una organización que nació en el 2005 en Uruguay, como una idea de explorar proyectos de nicho, no masivos, que tuvieran
tuviesen un lenguaje propio. A ideia de trazer o contrapedal para São Paulo acho que surgiu na Semana Internacional de Música de São Paulo de 2015, quando o Gabriel Turielli, que é o criador do contrapedal, veio para São Paulo, veio para São Paulo, e a gente comentou de tentar fazer uma primeira edição aqui. Já existia há 10 anos no Uruguai e fazia muito sentido trazer para cá, né? Porque a proposta do festival é justamente essa, discutir y propor una reflexión sobre o que es a nova América Latina. La importancia del festival es sentirnos unidos como continente, intercambiar trabajos con otros artistas, conocerlos, porque entre nosotros muchas veces no nos conocemos, nos podemos mandar mail, escuchar canciones, pero no es tan frecuente que nos crucemos. E você entender uma postura e um comportamento Bueno. Bueno, eso es largo, es un poco más largo el testimonial, pero aprendí mucho de los brasileros que hacen este tipo de testimoniales y vale la pena cuando ustedes hacen proyectos y tienen dinero para invertir, guardar una parte del dinero para generar testimoniales, digamos, ¿no? Referencias, testimonio, y porque eso es testimonio para posibles públicos, pero también es para posibles patrocinadores. Y si ustedes ven, en ese testimonial también hablaban los artistas de su experiencia, ¿sí? A ver, en mi proyecto acá que salimos con la sala de teatro itinerante, hacemos videos de testimonio del público del comprador, sirve un montón, totalmente. Sigamos. Entonces, luego tenemos en el proceso de ventas el desarrollo de propuesta y solución en la presentación de lo que vamos a hacer, que ahí puede ser con un teaser, con un dossier, con un pitch, ¿tá? Que vamos a ver. El propósito es pauteado finalmente para llegar a la venta. Sí, sí. Sí, porque es una manera de convencer, de que la persona se convenza, o sea, si otro ya hace testimonio de que estuvo buenísimo una obra, o que un producto o servicio está bueno, es mucho más fácil que esa persona se convenza. O sea, nosotros tendemos a consumir lo que otros ya probaron. Es muy difícil que la gente se arriesgue. O sea, a mí me ha pasado de generar proyectos tan innovadores que de pronto no funcionaron porque la gente no se anima a arriesgarse. Entonces, hay que mostrar previamente, ¿no? Y entregar el valor, transmitir ese valor. Entonces, nosotros tenemos que entregar la lista de características del producto. En este caso, por ejemplo, hablaba de un festival latinoamericano que conectaba América Latina, que era el diferencial del proyecto, arte, música, gastronomía, cultura, ventajas competitivas, el timing correcto, y sobre todo hablar de las ventajas y beneficios, más que del producto, más de las características. ¿Sí? Después hay todo un proceso que es el manejo de objeciones, saber cuando alguien te va a decir, no, pero eso es muy caro, o eso no es para mí, o no es el momento. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo manejar esas objeciones y tener siempre una respuesta para esas objeciones que el cliente va a tener, ¿no? Indagar sobre sus dudas, miedos, pensamientos, escuchar y usar las palabras correctas, sobre todo escuchar. Por eso es importante también los testimoniales y también es importante las encuestas, ¿sí? Aprender a partir de lo que las personas nos terminan diciendo, ¿no? El proceso de cierre de ventas es, el cierre de ventas es cuando ya uno está ahí y el cliente está a punto de comprar, ¿no? Y ahí tenemos que el cierre es un acuerdo entre partes, se gesta al principio del proceso, no al final del proceso de venta. Es una actitud, una técnica, es decir, si yo me promuevo de una manera firme, con convicción, con emoción, yo ya estoy cerrando la venta antes. Uno también tiene que inspirar confianza, reflejar elegancia, poder, o sea, cuando uno está transmitiendo, sea en un pitch de venta, sea con un cliente, sea incluso cuando uno transmite al público,
a través de la materiales de comunicación, ya uno está cerrando, ¿no? Inspirar empatía, confianza. El cliente o el consumidor lo que busca es ser feliz y se va a conectar con quien le transmita felicidad también, ¿sí? Así que es importante eso. En técnicas de cierre nosotros podemos observar señales de compra verbales y señales de compra corporales. Cuando el cliente ya empieza a hablar bien del producto, el vendedor, o cuando la persona se pone positiva, sabemos que ya está a punto de comprar, ¿no? El 58% se transmite con el cuerpo, el 35% de las cosas se transmite con el tono de la voz, y el 7% con las palabras. Entonces, transmitir con la actitud, ser experto en el lenguaje verbal y mostrar las manos cuando hablamos, cuando transmitimos, genera confianza. ¿Han tenido que plantear algún pitch de ventas de ustedes? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué han sentido? ¿Cómo se han sentido? Cuéntenme un poquito. Yo he tenido que hacer varios. Tengo uno del emprendimiento actual, lo reciben bien. Del emprendimiento, bien, perfecto. Y después, bueno, tenemos, pero no es cómodo grabarlo, no. No es cómodo. No está bueno verse uno mismo a veces, pero es una práctica que uno tiene que también saber de qué palabras decir. Tengo primer pitch en FIBA 2021, pasado mañana en 7 minutos. Consejo, por favor, sí. Vamos a ver si nos da el tiempo, pero básicamente lo que uno tiene que plantear es presentarse y transmitir inmediatamente el beneficio de lo que uno está transmitiendo, el valor que uno propone. Vamos a avanzar un poco más rápido en esto, así podemos hablar un poco del tema del pitch, pero creo que me pongo nervioso, hablo demasiado rápido. No, lo importante es esto, ¿no? La gesticulación, ¿sí? La gesticulación, las manos, la apropiación de las palabras y sobre todo el convencimiento de lo que uno está transmitiendo. Y no irse por las ramas, ir al grano. Este proyecto te va a beneficiar por tales y tales cosas. Yo ahora después les voy a mostrar un proyecto que vendimos a una intendencia de Río Negro de un festival. ¿Cuánto realmente sería el tiempo que el cliente de verdad ve un video? ¿Más de 3 minutos? No. 3 minutos hasta es bastante, te digo. A veces el lenguaje de señas es una buena herramienta, el lenguaje no verbal, transmitir en otras frecuencias, movimiento de las manos, exactamente. Otra de las cosas que uno puede hacer es preguntarle al interlocutor, y hay una cuestión que se llama cierre por doble alternativa, es decir, siempre ofrecer 2 opciones o más por la positiva, es decir, ¿lo va a querer rojo o lo va a querer azul? Piensa que está bueno desarrollar este proyecto en este ámbito o en este otro. Es como que uno empieza a correlar al cliente o al comprador o a la contraparte, haciéndole preguntas, pero que esas preguntas van hacia un cierre positivo. Nunca dejar las cosas abiertas, es decir, siempre terminar, por ejemplo, cuando termina el pitch, preguntar, bueno, ¿cuál es la siguiente instancia? ¿Cuándo? ¿Cuándo volvemos a hablar? En una semana, bueno, ¿lunes le parece bien? ¿De tarde o de mañana? ¿A las 5 le parece bien? Entonces, esas son técnicas de venta que los vendedores emplean para, de alguna manera, ir, exacto, dejar el vínculo creado, pero también dejar el compromiso. Si ustedes dejan las opciones abiertas, la gente no toma opción, porque no le gusta elegir a las personas. A la gente le interesa que uno los acompañe en la venta. Otra de las cosas que están buenas es, en lugar de decir preguntar, por ejemplo, poner una pregunta al final de una frase para lograr un estímulo positivo. Este proyecto agrega valor a la comunidad, ¿no le parece? Una cosa así. Por ejemplo, ¿no es cierto que este proyecto también
llega a un público objetivo especial para la marca? ¿No le parece? ¿No es verdad? O sea, como que tratar de hacer que el interlocutor se vincule a nuestro diálogo, pero nosotros le hacemos de alguna manera participar desde un lado que él da una respuesta positiva. Eso es otra técnica. Contar historias de éxitos, muchas veces responder preguntas con otra pregunta, o sea, esas son técnicas como para ir manteniendo la atención del cliente. ¿Será válido que en un pitch te lo haga un tercero? Ejemplo, le aterro la cámara. ¿Lo puedo hacer para ella? Deja de ser pitch, es siempre personal. Lo bueno de hacerlo para una tercera persona es que le podés pedir que te transmita, por ejemplo, las muletillas. Bueno, el tema es que no tiene que sentir que la está vendiendo. Tienen que sentir la necesidad, el deseo de ser parte del proyecto. Ellos pueden sentir que estás vendiendo si vos estás tratando de imponer. Pero si uno tiene pasión por lo que hace y lo que estás ofreciendo es una solución, ¿sí? Entonces la venta se da sola. Por eso yo lo que decía es mostrar los beneficios. Mire, le voy a mostrar. Le voy a mostrar una presentación. Por ejemplo, esta es una venta que hice de un festival a una organización pública. Ellos iban a hacer un foro educativo y nosotros les terminamos vendiendo la idea del festival. Entonces, si ustedes ven, primero obviamente que hay muchas imágenes, entonces le digo, proponemos trabajar el foro como concepto de festival de la educación, lo festivo, y acá enseguida transmito el beneficio. Los festivales son agentes movilizadores de la cultura y la economía, promueven la integración social y el desarrollo de talento, generan economía y promueven el turismo. El concepto de festival se puede integrar de forma modular diferentes proyectos, líneas de trabajo y temáticas. Río Negro tiene la oportunidad de gestar un evento de alto impacto y derrame en la población, conectando educación con arte, bla, 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 bla. O sea, inmediatamente en la primera parte ya le estoy transmitiendo el beneficio. Y acá, beneficios para Río Negro, visibilidad de la oferta cultural de la región, sentido de pertenencia a una ciudad innovadora y diversa, descentralización de la oferta cultural, resignificación de espacio y su gentrificación, generación de turismo cultural, desarrollo de plataforma para nuevos talentos y emprendedores, posibilidad de fomento de campañas publicitarias sobre consumo responsable, medio ambiente, generación de oportunidades de trabajo, bla, bla, bla. Bueno, después le hicimos bastantes propuestas estéticas, cuáles iban a ser las actividades, la grilla, contenido, premios, convocatorias, margen institucional. Pero básicamente, como les mostré ahí, lo importante era el beneficio inmediato. Entonces, ellos compraron inmediatamente, porque compraron el beneficio para su ciudad, para el departamento, el beneficio político. ¿Sí? ¿Lo vieron? Bien. Entonces, asegurar que se cumpla con lo pactado. Después de que venden, es el proceso de ventas, el seguimiento de lo que pasó. Asegurar que se cumpla con lo pactado, asegurar la satisfacción del cliente, tratar de tener retención del cliente para poder potenciar más ventas en el futuro, crear relación con los clientes y pedir testimonios o referencias. Bien. Y finalmente hacer una evaluación del proceso interno. Mejora de la calidad. Ventas hay en todos lados, todo el tiempo. Y nosotros, eso que me decían, de hacer un pitch para terceras personas, en realidad uno podría estar haciendo un pitch permanentemente. Y yo lo hago cuando estoy con personas, siempre me estoy vendiendo a mí mismo y les estoy vendiendo algún proyecto, alguna cosa. Y por ejemplo, cuando uno tiene un cliente, ya es mucho más fácil poderle
revender a ese cliente, la segunda venta que se dice. Es mucho más fácil venderle a un cliente que ya te compró que conseguir un nuevo cliente. Nosotros, por ejemplo, a la Fundación Telefónica le vendimos el proyecto de conexión digital y luego le vendimos hacer una feria. Ellos hacían una feria, un festival físico, una feria de discos, y nosotros le vendimos la idea de hacerlo virtualmente. Le vendimos la plataforma, la curaduría, la producción, y lo hicimos en una charla de 5 minutos. ¿Sí? Porque ya ellos confiaban en nosotros, sabían de nuestro trabajo. Nosotros descubrimos una necesidad que era que ellos querían seguir con la experiencia del festival, pero no podían hacerlo físico, y nosotros dijimos, bueno, pero lo hacemos virtual. Y fue realmente una venta de 5 minutos. ¿Sí? Entonces, y eso fue por estar despierto, conectando en tiempo real la necesidad del cliente y nosotros saber que le podemos ofrecer esa solución. Estamos en un mundo abundante también, eso es importante, y podemos generar, con creatividad podemos generar soluciones y experiencias para un montón de gente. ¿Tá? El público hoy es un público informado, esto es importante, no es un público boludo, investiga antes de comprar, ¿sí? Está en las redes sociales, o sea que nosotros tenemos que tener presencia en las redes sociales, no le gusta que le venda y quieren saber en sus decisiones. Están bombardeados de ofertas, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo estas cosas y por qué es importante entender que el público es informado? Porque nosotros tenemos que transmitir información, tener información de lo que estamos ofreciendo en webs, en redes sociales, tener muy clara la información, porque la gente va a ir a comparar, y va a ir a buscar y va a leer, y va a bajarse un dossier, y nosotros tenemos que estar muy claros y prácticos en eso que estamos haciendo. El proceso de decisión, además, es 85% subjetivo. O sea, hoy las cosas valen más por lo que significan que por lo que son. Entonces, construir símbolos y significados es súper clave en este momento. ¿Tá? Entonces, un símbolo es algo que a mí me identifica, que a mí me genera un sentido de pertenencia, que me hace vincularme a cierta situación. ¿Sí? Por ejemplo, cuéntame, ¿cuál símbolo que transmite o representa el hip hop, por ejemplo? A ver, alguien que me cuente ahí. Libertad, libertad y conexión. Perfecto. Son símbolos. El hip hop transmite eso. Urbano, la calle, crítica social, resiliencia. ¿Tá? Entonces, cuando yo te estoy vendiendo hip hop, no te estoy vendiendo música, te estoy vendiendo todo este tipo de cosas. ¿Entienden lo importante? ¿Cómo yo transmito? Si yo trabajo con hip hop, puedo transmitir estas cosas. Otra forma de vender muy interesante es el misterio, generar mitos, ¿sí? Generar relatos, una historia que contar. Entonces ahora vamos a pasar a algo súper divertido e interesante, que es el insight. El insight es el poder o acto de ver una situación, el acto resultado de aprender o captar una naturaleza intrínseca de las cosas, o el acto de ver intuitivamente. Un insight es esto que acabamos de hacer con el sentido urbano, pero por ejemplo es una sensación. Por ejemplo, le voy a decir un insight típico. Imagínense que tienen ganas de ir al baño, llegan al baño y no hay papel higiénico. Ustedes tienen una sensación ahí. Esa sensación es un insight. ¿Sí? El insight son las cosas que se dicen entre líneas. Por ejemplo, otros buenos ejemplos de insight son los memes o los GIFs. Cuando ustedes reciben un meme, cuando ustedes ven un meme, ustedes le transmiten una sensación. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Por qué? Porque lo que está transmitiendo se está transmitiendo con imágenes, con gestos, y le está transmitiendo contenido entre líneas. Entonces nosotros tenemos que tratar de desarrollar un insight, porque un insight
nos posiciona y nos diferencia de la competencia. Por ejemplo, ¿cuál es el insight de Apple? El insight de transformación de Apple, por ejemplo, ¿alguien me puede decir qué es lo que ve en Apple? A ver, póngame ahí en el chat. Seguridad. Sí. ¿Qué más? Innovación, calidad, sí. Estética, perfecto. Diseño. Facilidad de uso de la tecnología. Comodidad, elegancia. Sofisticación, clase. Bien. ¿Y el de Starbucks, por ejemplo? El Starbucks no te vende el café, sino la experiencia que implica el ir a tomar café a un Starbucks. Los muebles, el estatus, la experiencia de tomar café, el servicio. El de Coca-Cola, felicidad. ¿Sí? Entonces, el insight se vincula al valor simbólico del producto. Familia, perfecto. Entonces, convertite en un descubridor de insight y transformarlo en una oferta. Un buen insight tiene poder emocional. Entonces, cuando se trata de insight, la emoción le gana a la razón y el instinto le gana a ambas. ¿Por qué le traigo esto a colación? Porque ustedes pueden generar con su producto, con su proyecto, con una obra de artes escénicas, un insight. ¿Sí? Para eso tienen que evaluar y ver cuáles son los insumos que tienen dentro. Por ejemplo, el Deep Insight se encuentra en la profundidad de la mente subconsciente del consumidor y trasciende hacia lo biológico y lo simbólico. Por ejemplo, un ejemplo de Deep Insight es generación de autoestima, seguridad, confort, poder. Por ejemplo, un auto de lujo genera un Deep Insight que es el poder y la reproducción. A ver, Cindy, una cosa, si yo descubro lo que vendo, por ejemplo, felicidad, ¿debo decirlo textual, por ejemplo, en el pitch, o es una sensación? No, justamente, tenés que hacer una metáfora. Como hacen los memes. ¿Con qué metáfora vos asociás la felicidad? O sea, justamente la clave del insight es no ser obvio. Es decir, a la mente, justo lo que viene, le gustan las metáforas, los símbolos. Entonces, vender sin vender. Vender significados, ¿sí?, del producto. A ver, ¿cómo transmitirías felicidad vos con tu producto o servicio, Cindy? Puede ser con una imagen, puede ser con un color, puede ser con una sensación, puede ser con una bajada de línea. Pensalo. Un logo. Mira, la mente disfruta del encontrar el significado. Entonces, hay que enviar la información a la mente para que la mente concluya. Una foto de pronto, exacto, hay buenas fotos que dicen mucho más. Una foto, por ejemplo, en primer plano, con un gesto, ¿no?, por ejemplo, de emoción o de felicidad, un icono, exactamente. Un insight profundo es simple y básico, de allí radica su poder. Por ejemplo, insight es igual a códigos. Un icono, son síntesis de ideas, exactamente, Felipe, son síntesis de la idea, pero es una síntesis que uno la descubre, no es una síntesis que alguien te la dice. Apple no dice seguridad y confort y diseño, te lo muestra, te lo transmite. La imagen donde falta una parte que la mente lo complete. Por ejemplo, Carlos, exactamente. Exactamente. Vamos a hacer un ejercicio, porque no nos queda mucho rato, nos quedan 10 minutos. Entonces, esto te hace mucho sentido en cuanto a lo terapéutico, todo lo industria que se abrió en cuanto a la sanación, porque muchos posts hablan de lo mismo. Me encantó esta clase, gracias. Gracias, Cindy. Un insight profundo te hará tener una oferta contundente, una propuesta de valor poderosa. Entonces, un buen insight debe tener equilibrio entre atractivo y relevante, es decir, debe ser atractivo, pero si no es relevante, no va a importar. Si es relevante, pero no me atrae, también es aburrido. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre que sea importante lo que me está transmitiendo, pero que además me atraiga. Atractivo es valor de atracción, diferenciación, los que ejercen los elementos que proyecta la marca sobre el target.
y relevante función que la cumple la marca, ¿sí? De acuerdo a las necesidades y experiencias del target. El target es el cliente, ¿no? Entonces, uno piensa en su producto o servicio, por ejemplo, una obra de teatro, y dice, bueno, a ver qué transmite esa obra de teatro. ¿Y qué símbolos tiene esa obra de teatro? Entonces, nosotros podemos construir todo un insight a partir de eso y luego comunicarlo o implementarlo, ese insight. ¿Sí? ¿Qué es implementar el insight? Si yo transmito que mis computadoras tienen diseño, tengo que hacer que tengan diseño. Si yo transmito que vas a ir a mi espacio cultural y te vas a llevar una experiencia, tengo que construir la experiencia. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejercicio de 5 minutos, por lo menos para mover un poco las neuronas. Lo compartimos acá en el chat. Pensemos en un insight que conecte nuestra oferta con la audiencia. Entonces, ¿cómo representarías este insight y cómo lo implementarías? Entonces, eso. Pensemos en los insumos que tenemos en nuestra oferta, ¿sí? Y ahí tenemos que diferenciar aspectos funcionales, aspectos emocionales y aspectos simbólicos. Funcionales es qué función cumple realmente, o sea, qué cuestión práctica, concreta, que puede ser, por ejemplo, entretener o educar. Emocional, qué conecta con qué emoción conecta contigo. Y simbólica es justamente lo que hablamos. ¿Con qué te conecta, con qué simbología, con qué valores, con qué cosas que tenga que ver con tu tribu, por ejemplo, te hace sentido? Por ejemplo, en el caso de la ópera, volvemos a la ópera, yo puedo querer trascender mi círculo, estar en mi círculo social y ser visible en mi círculo social, porque eso es una cuestión de supervivencia de mi especie. Miren lo que estoy hablando de algo profundo. Yo no voy a ver la ópera. Me gusta la ópera, pero en realidad consumo ópera por lo que eso significa en mi ámbito social, cultural. ¿Tá? Entonces es pertenecer a una élite. Y ese pertenecer a una élite me hace supervivir, ser superviviente en un contexto, ¿tá? En un circuito. Entonces, generemos 5 minutos, le damos, y piensen con su producto, su servicio, su proyecto, puede ser una obra, puede ser su espacio cultural. ¿Cómo construirían un insight? ¿Qué sería un insight para ustedes? ¿Y cómo lo comunicarían? Pueden pensar en una bajada. La forma más fácil de bajar eso es hacer una bajada de línea. ¿Tá? Entonces, tratemos en 5 minutos, así lo podemos compartir. Es un ejercicio nomás. Eso ustedes lo van a tener que trabajar porque eso tienen que consultar con su público, por ejemplo, hacer encuestas, entrevistas, qué es lo que sienten y ir al fondo de lo que sienten. Capaz que a mí me hace sentir que vuelvo a la niñez, porque la obra de teatro me tiene café, olor a café, entonces eso me conecta con mi infancia, los desayunos con mi padre, con mi abuelo, y entonces me conecta desde un insight profundo con momentos de felicidad que yo tenía. ¿Tá? Entonces, tiene mucho que ver con la experiencia del usuario. Entonces, bueno, ¿les parece que tomen 5 minutos para pensar rápidamente? Los primeros que piensen algún insight o una bajada de línea con su proyecto, lo leemos acá en el chat. ¿Les parece bien? Coméntenme en el chat si les parece bien. Perfecto, Gabriel. Vamos entonces con los 5 minutos. 5 minutitos y es un ejercicio nomás. Es como para que ustedes movilicen el cerebro y traten de sacar los símbolos que tienen en sus proyectos. Y emociones, conexiones funcionales, emocionales y simbólicas. Valentina Prado dice encuerpamiento radical, sentirme bien en mi propia piel. Está bueno. ¿Cómo lo transmitirías con una bajada de línea, por ejemplo, Valentina?
Siempre hemos sido cuerpo. Karina Gallardo, recuerda, siempre hemos sido cuerpo. Interesante. ¿Con qué conecta eso, Karina? O sea, ¿cómo? A mí me llama la atención ese. Por ejemplo, siempre decimos, hemos sido cuerpo, me llama la atención y me lleva a algo físico, ¿no? A una experiencia sensorial. ¿Es así? A ver, a través de la experiencia de Duarte conectarás con tus alumnos y liderarás la conexión de tus clases online. Recuerda, somos una compañía de video, arte y educación. Claudio, tendrás que reducir eso. Eso está muy obvio, está muy largo. Trata de bajarlo a una, por ejemplo, somos una compañía de educación, hay miles. Ahora, ¿qué te hace diferente? ¿Qué te hace diferente, Claudio? ¿Quieres saber el ecosistema? Ven a nuestro festival medioambiental. No, eso también es muy obvio. Yo le pondría, por ejemplo, Claudia, pondría, rescatemos por ejemplo, un animal que está en peligro de extinción. Rescata un animal en el festival tanto, o rescata un panda en el... O sea, más que el deseo, mostrarle la acción, Claudia. Y no ver a nuestro festival ambiental, sino directamente decir festival ambiental. O sea, una bajada de línea y el festival. Que la bajada de línea te lleva al festival. La tragedia puede ser... La tragedia puede ser una redención. Me encantó ese, Paula. Me encantó esa. La tragedia puede ser una redención. Ahí hay un insight. Entiende que hay un insight, hay una conexión. Está hablando de tragedia y redención en una misma frase. Me llama la atención, tengo ganas de ir a ver eso. Es que después reforestamos, bien, Claudia. Rodrigo de Niego. Un día Nico se fue. Vive una historia de desamor al ritmo de la comedia musical. Hay que darle una vuelta de tuerca, Rodrigo. Vive una historia de desamor, está siendo obvio. ¿Cómo transmitís una historia de desamor en una frase? O sea, ¿cómo podemos trasladar la emoción esa de la historia de desamor? Ese es el ejercicio que es un huevo. A ver, Carlos, ayuda a sorprender, inspirar y concientizar a modo de... no. Ayuda a sorprender, inspirar y concientizar a modo de no. Yo, más que lo obvio, es la sensación. Por ejemplo, una cosa que yo me imagino es respirar inspiración. Respira inspiración. Y yo respiro en inspiración, me estoy conectando físicamente con la inspiración. Habitar el cuerpo del movimiento consciente, danza bien. De nuevo, Francisca, ¿qué sensación tenés cuando habitas el cuerpo del movimiento consciente? O sea, hay que ir más al fondo todavía. Que tiene que ver, por ejemplo, con el útero. Puede tener que ver con el estar en la gestación, por ejemplo. Juntémonos a soñar. Es una invitación, puede ser una bajada de línea, pero no termina de tener un insight. Capaz que hay que buscarle una vuelta también. Me ha costado mucho poder comunicar el insight de mi visión con respecto a lo que hago. Sí, Francisca, es un ejercicio difícil. De hecho, por eso están los publicistas, ¿no? AF, entretener a la familia. AE, conectar con el niño o niña que llevamos dentro. AS, pájaro, lobo. Pájaro, lobo, vuela tanto como quieras. Vuela tanto como quieras, está bueno. Tendríamos que terminar de darle una bajada de línea. ¿Con qué conecta eso, no? Puede ser con la libertad. Al conectar con el niño que llevamos dentro, puede ser con volver a la fuente, a la raíz. Entonces, hay que darle una vuelta de tuerca. ¿Viste? Si tú estás en movimiento, si todo está en movimiento, ¿por qué la cultura no? Foto de sala, teatro itinerante.
yo no pondría, Juan Cabrera, si tú estás de movimiento y si todo está en movimiento, sino que pondría movimiento, una cosa así. O sea, o todo está en movimiento, o ni siquiera le diría todo está en movimiento, sino que transmitiría una imagen de algo en movimiento, o una frase de algo en movimiento. Sufrimiento de cuerpo, una mezcla que causa dolor. Nicolás, estás siendo obvio, no hay que ser obvio. Valentina, reclamar nuestra corporeidad, decirlo con otras palabras. Paulette, aprendiendo a ver el ayer. Desafía tu propia naturaleza. Conectemos con el todo, cuerpo cósmico. Puede ser, puede ser. Sigue siendo obvio, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviera la oportunidad de resetearte? Eso te me gustó. Y si te resetearas, modo reset, el amor en tiempos de crisis. ¿Sí? ¿A qué diantre? Me gusta, hay que buscarle una vueltita de acortarlo un poco, Joan, pero me gustó, ¿eh? Lo de resetearse, me gustó hay insight ahí. Llevemos cualquier fantasía literaria del mundo visual que te imagines. Muy largo. Tu reseteo está aquí, dentro de un botón, está bueno. Ayuda a sorprender, a inspirar, a concientizar, modo de favorecer el desarrollo personal, social mental por medio de la obra Existe el cruce mágico. Carlos, eso es un pitch, no es un insight. Es un pitch de venta. Libertad de expresar sin necesidad de hablar, cierra tus ojos, abre tu corazón, conéctate y vívelo cantándolo, todo en una sola obra. Qué difícil, me encanta. Sí, es difícil, Valentina. Tu reseteo está aquí, hay igual el insight de nuestra obra. Es el insight de nuestra obra. Muchas gracias por la clase. Debo comenzar la clase. Bueno, excelente. ¿Entendieron un poco entonces el ejercicio? Y trabajar con la bajada de línea. Sé real, sé tú, sé libre, be real, nombre de la obra de danza. Está. De nuevo, transmitir sensaciones más que palabras. O sea, que la sensación que no sea obvio. Y eso lo tienen que implementar. ¿Da? Trabajar con hipótesis simbólicas, cómo te conectas con el público, cuáles son los logros biológicos, qué siente el público cuando participa de tu obra. Hacer entrevistas al público, cómo se conectan, qué sienten, cuáles son los significados de las cosas. Tu rabia es la mía. Esa me gustó, Paula. Así que entiendan, las cosas valen más por lo que significa que por lo que son. Tu rabia es la mía, me gustó mucho. ¿Está? Bueno, vamos a hablar la próxima, creo que ya tenemos que irnos. Vamos a hacerlo medio rápido, de los 3 cerebros. Es el neocórtex, el límbico y el reptiliano. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo nos tenemos que comunicar a esos 3 tipos de cerebros. Vamos a hablar un poco de pitch, vamos a ver un poco de embudos de venta. Sí, reptiliano. Si quieren, damos 2 minutos, miren. El neocórtex es el cerebro racional, analítico, funcional, el que piensa, ¿sí? No guarda mucho recuerdo, ¿sí? Es el que evalúa. El límbico es el que se carga de las emociones. Es más poderoso que el córtex, es bien importante en el proceso de decisión. El límbico es el que siente, es el que segrega químicos para generar sensaciones en el cuerpo, para ser usadas a partir de las experiencias, ¿no? La fábrica de químicos. Y el reptiliano es el que tiene el instinto de supervivencia y de reproducción. El reptiliano es el que actúa. Cuando uno le vende al reptiliano, enseguida la persona compra. Por ejemplo, tiene que ver con el poder, con la aceptación social, con pertenencia a la tribu. El instinto es el motivo real por el que compramos cosas. ¿Sí? En lo profundo de nuestra mente, nosotros compramos cosas por instinto. ¿Sí? Y
el reptiliano tiene que ver con el reconocimiento, con el placer y la satisfacción, con el control y el orden, con la pertenencia a la aceptación social, con la protección y seguridad, con la autonomía y libertad, con la exploración y descubrimiento, con la familia, herencia, resguardo, trascendencia, supervivencia del gen, poder y dominación. Entonces, volviendo al ejemplo de la ópera, yo puedo leer en el cerebro reptiliano de un consumidor de ópera que tiene reconocimiento, placer y satisfacción, pertenencia y aceptación social, puede tener exploración y descubrimiento, trascendencia y supervivencia del gen, puede ser. Entonces, ¿cómo le vamos a poner un ejercicio para el jueves? Que es, ¿cuántos motivadores reptilianos satisface simultáneamente? Por ejemplo, el iPhone satisface que es único y que te da poder y te da sensación de exploración. Entonces, ¿qué sensaciones o qué motivadores reptilianos ustedes con su obra, con su proyecto, están satisfaciendo? ¿Y cómo lo pueden transmitir a través de un insight? ¿Sí? Bueno, creo que tengo que ir cortando ya. ¿Les gustó la clase? ¿Qué les pareció? Comentarios ahí en el chat. Uruguay ha abierto multibilletes. Sí, me hacía mucho que plantearme. Es muy buena clase. Me gustó la clase. Gracias a ustedes. Gracias, Paula. Gracias. Gracias. Nos vemos el jueves. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Porque tenemos mucho más contenidos. Así que gracias a ustedes por estar conectados, conectadas. Practiquen estas cosas que se usan mucho en publicidad. Sí, el jueves retomamos lo de los 3 cerebros y vamos a seguir profundizando en el tema de ventas.